Vamos ahora a ingresar el documento que ya habíamos ingresado en la descripción bibliográfica. Ingresamos al Living Web como documentalista. Era Aurora, la clave Aurora, y ponemos confirmar. Acá ya estamos ya en el menú, entonces vamos a la opción indizar. Cuando cliqueamos la opción indizar, se nos va a aparecer una pantalla donde dice indizar registro fuente o indizar analítica. En este caso, como nosotros no hicimos analíticas, lo que vamos a indizar es el registro fuente. En este caso era el manual de pediatría. Lo seleccionamos y indiza registro fuente. ¿Y qué se nos presenta? Una pantalla donde están los campos correspondientes a los datos de contenido, y tenemos por un lado, como habíamos visto en la pantalla de descripción bibliográfica, en la columna izquierda siempre figura los campos y la ayuda para el contenido de esos campos. Después tenemos acá arriba que dice indización, datos de contenido, y en la columna derecha tenemos los números de campos, y también nos aparece, como vamos a ir viendo, acá tenemos el campo 610, el campo 653, que corresponden una parte a institución como tema y a descriptores locales. Es decir, acá solamente se van a colocar aquellos descriptores que tienen propios, de acuerdo muchas veces a la temática del centro cooperante. Y en este caso ya en el campo 71 comenzamos a tener el DEC Server. En el campo 72, que corresponde al número total de referencias, el campo 74 alcance temporal, y el campo 75 a campo temporal hasta, y después nos viene el campo 76, que es todo el descriptor precodificado, donde también tenemos el DEC Server, y el campo 78, individuo como tema, el campo 82, región no DEX, o sea, para la parte geográfica, y después ya nos vienen los descriptores primarios y descriptores secundarios, el campo 87 y el campo 88. Como ustedes pueden ver, el que está en rojo es el campo 87, y acá, o sea, que el descriptor es un primario, es un campo obligatorio. Y después tenemos, como vimos anteriormente en la parte de descripción bibliográfica, los botones cancelar o confirmar. Vamos a comenzar por indizar el documento que habíamos ingresado, y acá nos dice arriba que es lo que estamos procesando: el manual de pediatría, que tiene 240 páginas, y el idioma, ven que nos sale también que está en español. Entonces tenemos institución como tema. Si nosotros no sabemos qué tenemos que ingresar ahí, como vimos anteriormente, acá tenemos una ayuda donde está hacemos clic y nos presenta una ayuda donde dice que cómo es el campo, cómo es la definición del elemento de ese campo, y también nos provee, como tanto en la parte
de descripción bibliográfica para autores, el anexo 2, donde se encuentra la entrada de autores, de acuerdo con las normas de la Anglo. Y también, como siempre, están los ejemplos. Descriptores locales, ¿qué significa eso? Son descriptores definidos por la institución, no contenidos en el texto, para representar el contenido temático del documento. Ahora pasamos a tipos de publicación. Esto sí pertenece al DEX. Entonces nosotros, eso no es un campo obligatorio. Entonces, en tipo de publicación, si nosotros cliqueamos, son términos que definen los tipos de publicaciones indizadas, que puede ser un editorial, una revisión tutorial, un artículo histórico. Entonces, hay todo un listado del cual nosotros podemos ver acá bibliografía, bibliografía, biografía, carta, casos legales, clases, comentario, conferencias clínicas, conferencias de consenso, diccionario, directorio, discursos, editorial, ensayo clínico controlado aleatorio, ensayo clínico controlado, ensayo clínico fase 2, fase 3, fase 4, fase 1, ensayo clínico, entrevista, errata, estudio comparativo, estudio en gemelos, estudio multicéntrico, estudios de evaluación, de validación, guía de práctica clínica, guía in vitro, informe técnico, informes anuales, informes de casos, libros de texto, manuales de laboratorio, manuales, metaanálisis, overall, publicaciones conmemorativas, publicación duplicada, publicación retractada, publicaciones gubernamentales, research support de la National Health Institute, extramural, o sea, todos los artículos del gobierno, retractación de publicación, revisión de integridad científica, revisión. Si no sabemos muy bien cómo ingresar esto, acá tenemos términos que definen el tipo de o los tipos de publicaciones indizadas. Se selecciona del índice uno o más tipos de publicación. Para la indicación del tipo de publicación se debe consultar el DEX y seguir las orientaciones del manual de indización. Por eso este campo tiene acá el DEX. Si nosotros estamos con duda de lo que vamos a definir de ese tipo de publicación, entonces podemos ver que, por ejemplo, vayamos a ver que es un ensayo controlado aleatorio. Cliqueamos el DEX y nos aparece qué significa un ensayo clínico controlado aleatorio. Y entonces nos da toda la definición, nos da también la nota de indización, para cuándo se utiliza, y entonces con eso nosotros podemos estar más seguros de que si conviene poner control, ensayo clínico controlado aleatorio si se trata de eso. Lo mismo en todos los casos. Cuando queremos saber algo, vamos y cliqueamos, señalamos y cliqueamos acá en DEX. También podemos hacer una nueva consulta, porque acá tenemos para hacer nueva consulta. Entonces, si cliqueamos acá, podemos ir al índice y buscar un nuevo tipo de publicación. No vamos a señalar, en este caso ya lo dejamos señalado y ponemos que esto es un ensayo clínico controlado aleatorio. Número total de referencias, eso es para cuando en la bibliografía aparece numerada y sabemos el total de referencias que tiene. Como ustedes saben, en alcance temporal se trata de un artículo histórico,
desde cuándo hasta dónde. Y ahora pasemos a otra parte, que es el descriptor precodificado. En este caso, al igual que en el tipo de publicación, tenemos toda la serie de descriptores precodificados y podemos consultar en el Dex Server para si nosotros tenemos dudas con respecto a la utilización de ese descriptor. Pongamos algún ejemplo, como en este caso, si yo supongamos que esto es un estudio hecho en humanos, entonces me voy al Dex Server y me fijo. Entonces me dice humanos, miembro de la especie humana, secundario, nota de indización español, secundario solamente como precodificado. Quienes son indizados como ambos humanos, más hominidae para el hombre de Neandertal, pero otros humanos extinguidos como indizado homo, que es hominae. Y tenemos también los calificadores, si lo vamos a utilizar como como un término precodificado. Fíjense, anomalía, sangre, crecimiento, desarrollo. Si nosotros podemos tener también, sabemos que puede ser que haya sido femenino, y si tenemos la edad, tenemos entonces todo el grupo etario, que es de recién nacido, lactante, preescolar, niño, adolescente, adulto, mediana edad, anciano, anciano de 80 o más años. Y después tenemos también los animales, gatos, bovinos, embrión de perros, caballos, ratones, conejos, ratas. Pero también tenemos historia antigua, historia medieval, historia del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI. Entonces nosotros seleccionamos eso, ponemos que este trabajo estaba realizado en niños y en adolescentes. El trabajo fue realizado tanto en niños como en adolescentes. Y cliqueamos también adolescentes. Después continuamos y vamos a ver que vamos al campo de descriptor primario. Sí, entonces, ¿qué es un descriptor primario para la metodología Linux? Descriptores extraídos del DEX para representar el contenido temático principal del documento. Se consideran como descriptores primarios aquellos escogidos como más significativos para la representación del contenido temático de un documento. Entonces, para la selección de los descriptores en el DEX se deben seguir las orientaciones del manual de indización. Se deben registrar todos los descriptores necesarios para la descripción del contenido temático del documento. Y se registran los calificadores a continuación de cada descriptor, separándolos por el indicador de sus campos, sombrerito S. Para el registro de los calificadores se debe considerar las formas abreviadas que existen en el DEX. Ahora ya esto nosotros ya no lo colocamos directamente ni lo tenemos que escribir, sino que vamos a buscar un descriptor en el Dex Server. Vamos a buscar, en el caso de que supongamos que es un artículo sobre que está tratando, nosotros vimos que será un tema de pediatría, podemos decir que se está tratando alguna
enfermedad relacionada, como nosotros pusimos niños, alguna enfermedad relacionada con los niños. Entonces vamos a buscar algún tema que podría ser, en este caso vamos a buscar sarampión. Clicamos acá, buscamos en el índice y se nos va a aparecer todo un listado donde nos dice sarampión, rubiola, sarampión alemana, sarampión alemán, vacunas contra el sarampión en el caso que estuviera, virus del sarampión. Entonces depende de lo que sea el artículo o la monografía, de lo que trate. Entonces podemos cliquear, en este caso vamos a cliquear sarampión y tenemos acá unos botones que nos dice nueva consulta, índice, mostrar y jerárquico. Si nosotros hacemos clic en mostrar, se nos presenta en una nueva pantalla donde aparece el término de acuerdo al DEX. También nos va a dar las directivas del manual de indización, y entonces lo que nosotros tenemos que ver es cliquear sarampión y después ver si acá están todos los calificadores permitidos para sarampión. Entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es cliquear al correspondiente para que sea, y entonces supongamos que esto está hablando sobre la etiología del sarampión, que habla sobre la rehabilitación y habla también del tratamiento. Entonces lo único que tenemos que hacer es cliquear y marcarlos y poner acá, como es el tema principal, adicionar primario. Entonces ya se nos coloca acá. Podemos seguir trabajando o podemos directamente enviar, porque ustedes ven que acá también nos aparece descriptor secundario. Entonces podemos seguir haciendo nuestro trabajo de indización, dejar esto acá, poner no, tenemos acá nueva consulta y podemos hacer una nueva consulta. Vamos a ir, siempre es recomendable hacer las consultas en el índice. Vamos al índice, entonces vamos a suponer que acá nosotros colocamos la país. Supongamos que este es un trabajo que habla del sarampión y como que es genéricamente habla del sarampión en la Argentina. Entonces lo que ponemos, que pues siempre como secundario, es el país. Entonces buscamos, cliqueamos acá en índice y nos va a pedir Argentina, ponemos mostrar, cliqueamos y si se trata de un trabajo donde hay un informe epidemiológico, cliqueamos el calificador epidemiología. Ustedes saben que siempre el país es un descriptor secundario, entonces ponemos adicionar secundario. Terminamos nuestra indización, entonces ahí vamos a cliquear enviar. Sacamos esta pantalla y ya vemos que automáticamente se nos colocaron los descriptores. Entonces, terminado el trabajo, vamos a confirmar y si no hay ningún error, nos aparece la pantalla de visualización y entonces lo que debemos hacer
para que quede ese registrado es poner grabar. Y nos aparece de nuevo este mensaje donde dice el registro grabado con éxito, cuándo comenzamos a hacerlo, y el tiempo en que duró todo esto. Ponemos OK y ya nos presenta de nuevo la pantalla que si nosotros hubiéramos hecho la inscripción de muchos documentos, nos aparecerían todos esos documentos y podríamos continuar con la indización del resto de los documentos. Como terminamos nuestra sesión, salimos. Ya nos quedó ese registro terminado.